Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. Esta noche va a ser una noche ruda, técnica, porque su nombre de pila es Viviana Ochoa Barradas. Ella es Libra y ha tenido que luchar toda su vida para tener lo que ahora tiene. De ruda ha pasado a técnica y viceversa, aunque las llaves y caídas más fuertes que ella ha padecido han sido en su vida personal. En Zamora, Michoacán, fue internada en un siniestro lugar llamado La Gran Familia, eso es de la vida real, y en carne propia vivió abusos de todo tipo. Los peros y los no empezaron desde que ella era una niña. Su abuelo, como comisionado de lucha libre, prohibió a las mujeres subir a los cuadriláteros, pero su realidad está en ellos. En esos 25 metros cuadrados ha dejado su vida, su juventud y sus amores. Por lo menos 5 luchadores, si es que no aparecen más, han compartido vida con ella. Para mí es un gusto recibir a la campeona nacional de lucha libre con una gran historia de vida. Estrellita, querida Estrellita, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida. Yo sorprendida. ¿De dónde sacas todo? Pues de trabajar. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu súper programa tan respetado por mí y sé que por todo el mundo. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, empezamos por partes. ¿Dónde naces? Nací en Zamora, Michoacán, y un lugar muy padre del que sigo enamorada, del que añoro vivir ahí. Yo nací en Zamora, Michoacán, porque mi papá era de Michoacán, mi mamá era de Veracruz, pero mi mamá era vedette, bailarina vedette. Ella, pues, en los lugares que andaba de gira, de repente llegó a Michoacán y ahí conoció a mi papá y se quedó a vivir en Michoacán, y mis hermanos y yo nacimos en Zamora, Michoacán. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Tu mamá era vedette. Sí, mi mamá era vedette, cantante y bailarina, ya sabes, de las de esa época. Mi papá trabajaba de radiotécnico. Él tenía un grupo musical también, como ¿También? para amenizar ¿Como fiestas. quién más? Mi mamá cantaba. Ah, ok. Mi mamá cantaba y bailaba, mi papá tenía un grupo musical para amenizar fiestas y también arreglaba televisiones y ahí fue donde mi mamá se quedó a vivir, en Michoacán. Por eso es que ¿Y en nací. qué colonia de Zamora, Michoacán vivías? Colonia Centro, en la calle Galeana. Ok. ¿Cómo era tu casa, Estrellita? ¿La recuerdas? Nosotros vivíamos en una vecindad. Recuerdo que vivíamos en una vecindad donde sí teníamos muy escasos recursos. Mi hermano Marco, que es menor que yo, y yo, pues sí, éramos muy callejeros. Mi mamá, cuando estábamos muy pequeños, mi papá nos abandonó. Ahora, ya cuando está uno grande, comienzas a deducir cosas y a averiguar cosas que de niño pues no te das cuenta, pero sí lo que descubrí fue que pues éramos la otra familia de mi papá. Cuando éramos niños mi mamá nos manejó así como: tu papá los abandonó, no quiso saber nada de ustedes, no viene a verlos, y yo, pero... Oye, pero 3 hijos, segunda familia, ¿cuánto 4. cinismo, no? 4. 4 hijos. ¿Cuánto cinismo del señor, no? Y aparte tenía creo que 4 o 5 en la otra familia. Entonces, mi mamá, éramos la segunda familia. Mi mamá nunca nos lo dijo, pero después me di cuenta. Entonces él realmente pues no estaba con nosotros nunca. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Mi papá, cuando estábamos pequeños y mi mamá no estaba, él nunca iba a vernos ni nos daba dinero, eso sí es verdad. Pero como que averiguaba cuando no estaba mi mamá y llegaba. Porque nosotros nos quedábamos solos todo el día, porque mi mamá tenía que lavar ajeno, planchar ajeno y hacer una serie de cosas que solo ella sabía, ¿no? Para mantenernos. ¿Cuáles eran esa serie de cosas? Bueno, por ejemplo, en las noches mi mamá salía, ¿no? Y de repente un día llegó como... Había una persona que llegó a vivir mi mamá a la casa, que era una mujer que tenía un bebé, como de 4 años. Yo cuidaba a ese bebé con mis, no sé, 7 u 8 años. Yo me encargaba de cuidar a ese bebé porque mi mamá se iba a trabajar con esa mujer que mi mamá decía, es su tía Toña. Entonces, de repente nos enteramos que los había agarrado la policía y habían encerrado a varias mujeres y
Y mi mamá nos platicó, no, es que como fui a visitar a tu tía Toña a un bar donde trabajaba, de repente llegó la camioneta y nos llevó a todas y pues me llevaron a mí, ¿no? Cosas así son las que tuvo que hacer mi mamá para mantenernos. Entonces, ¿Era sexo servidora? yo creo que mi mamá trabajaba en los bares, pero no era tanto así como ficheras, es lo que yo concluyo, no sé. Entonces, eso es lo Oye, que... Estrellita, pero no hay una crítica, por eso sí hay una crítica de tu parte No. hacia ella. Jamás he juzgado, ni voy a juzgar a mi madre, que ya murió. Nunca lo hice ni en persona. Ella sabe, ahora que soy madre, yo sé que las madres hacemos todo y más para mantener a los hijos. Ella hizo lo que tenía que hacer, o lo que pudo hacer, o lo que quiso hacer. No tengo por qué juzgarla, ni siquiera tengo por qué juzgarla de la vida que yo pasé. Jamás lo haré ni lo voy a hacer. Porque yo no quiero que un día mis hijos me juzguen de las cosas que sé que no he hecho muy bien en mi vida como madre, ¿no? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4. Mi hermana mayor Marisol, mi hermano Marco, que es 2 años menor que yo, y Jorge, que es 4 años menor que yo. Pero también... ¿Tú eres la segunda? Yo era la tercera. ¿O No, cómo? la segunda, perdón. Sí, sí, sí. Pero también, con el paso de los años, nos dimos cuenta que teníamos otro hermano que vivía en el Distrito Federal, que era de otra familia, ¿no? ¿Hijo de quién? ¿De tu mamá? Hijo de mi mamá con otra persona. Cuando tú estuviste internada, que hablaremos de eso más adelante. Así es que él fue el que nos rescató del internado. Él fue el que nos Wow. rescató. Ok, ¿y cómo transcurren tus primeros años? ¿Tú hasta qué edad viste a tu papá? Mi papá, recuerdo muy pocas apariciones de él en mi vida. Sí lo adoraba. Yo estoy segura que él me adoraba, bueno, quiero pensarlo, porque, por ejemplo, yo era su viva imagen, ¿no? Toda la cara mía es la de mi padre y siempre las contadas ocasiones que mi padre iba a la casa, conmigo estaba, siempre quería verme a mí, y cuando mi mamá, te platicaba, se salía, mi papá nos llevaba con su otra familia, sin que mi mamá supiera. Entonces, de repente, así un día llegó mi papá y me dijo, vengan, vamos, los voy a llevar con sus otros hermanos. Con sus otros hermanos, bueno, pues vamos. Y nos llevó, recuerdo que ellos nos trataron muy bien, nos bañaron porque estábamos todos descuidados, nos dieron de comer, y mi mamá, cuando se enteró que nos había llevado, cuando regresó a casa, mi hermana la mayor siempre fue muy rebelde con mi papá. Ella no quiso ir, le dijo a mi mamá que nos había llevado, y mi mamá fue con una patrulla a sacarnos y a hacer todo el show y todo eso allá a la casa de mi papá, porque nos había raptado y cosas así. El caso es que vivieron siempre del chongo ellos. Yo ahora concluyo que mi papá sí tuvo intención de vernos, pero creo que mi mamá era la que no quería. ¿Tu papá ya murió? Mi papá murió también ya. Ok, ¿hasta qué año estudias antes de ingresar a este nefasto lugar de la gran familia? Estudié en la Escuela Leona Vicario de Zamora, Michoacán, hasta 5º año. Y para cruzar a 6º año me metieron al internado de la gran familia, con Rosa Verduzco, mamá Rosa. Ok. ¿Qué les dijo tu mamá? ¿Cuál era la situación económica que prevalecía en la casa de Viviana? Nuestra situación era muy mal, la verdad. Bueno, pensé que era muy mal, pero después venía lo peor. Cosas así como nuestro menú, por ejemplo, era que mi mamá llegaba después de haber estado todo el día en la calle, llegaba con un 1 kilo de requesón, que tú sabes que es muy barato, y 2 kilos de tortillas, ¿no? Y pues después de que todo el día no habíamos tenido que comer y estábamos ahí encerrados esperándola. ¿Tenían tele? Sí teníamos tele porque mi papá arreglaba televisiones. Ok. Llegaba mi mamá y nos decía, pues les traje tacos de requesón, y nosotros nos emocionábamos porque veíamos muchas tortillas, ¿no? Uy, ¿cuántos tacos nos van a tocar? Y mi mamá, no, pues 2, 3, no, pues les van a tocar como de a 5 tacos a cada quien, uy, y así, fiesta, ¿no? O por ejemplo, en nuestros cumpleaños, mi mamá nos compraba un gansito, ¿no? Un pastelito, le ponía unos cerillos de velita y su pastel de cumpleaños. O recuerdo también que comíamos muchos rábanos porque se los regalaban a mi mamá. O mi hermano y yo, recuerdo una anécdota muy padre, que nos fuimos a unas parcelas y nos robamos unos nopales para llevarlos a la casa para comer. Inocentemente nos agarramos los nopales, vimos que no tenían espinas grandes y nos los metimos aquí abajo de la ropa. Entonces imagínate, todas esas espinitas
ajuates, les dicen en Michoacán, no sé cómo sea aquí. Se nos clavaron en toda la ropa, en la piel, estábamos llorando porque no aguantábamos. Nos sangró la piel de que para que no nos vieran, nos robamos esos nopales y nos los metimos abajo de la ropa para llevarlos a la casa, ¿no? No teníamos que comer, la pasábamos muy mal. Hago una pausa comercial, regreso cuando se van a la Gran Familia, ¿se llama la Gran Familia? Este siniestro lugar, con Rosa Verduzco, y prepárese usted a escuchar una serie de abusos, de violaciones, de vejaciones, de las cuales fueron objeto Viviana, porque no era Estrellita en aquel entonces, y sus 3 hermanos. Con esto venimos. Está yo seguro que usted continúa del otro lado de la televisión, la presencia estelar de Estrellita en compañía de... Estrellita, ¿tendrías 10 años cuando ingresas a la Gran Familia? Sí, a los 10 años ingresé, mi hermana tenía 12, mi hermana Marisol, mi hermano Marco 8 y mi hermano Jorge 6 años. Ok, ¿y cómo es el ingreso? ¿Cómo entraron? ¿Era una escuela? Las imágenes que hemos visto, se ve una casa grande. Sí, bueno, recuerdo bien que ese día mi mamá nos dijo, pues los voy a meter a un internado, porque yo ya no puedo mantenerlos. Mi abuelo fue el que, según mi mamá, le mandó un telegrama y le dijo, mi mamá, estoy muy mal, no tengo dinero. Mi abuelo le dijo, pues interna a tus hijos allá en Michoacán y vente al DF y yo te voy a ayudar, ¿no? Y mi mamá, pues muy obediente, nos internó ahí en Michoacán y se regresó. Agarramos toda nuestra ropa, que sí era bastante, como costales, ¿no? La metimos en costales y nos fuimos con nuestros costales de ropa para el internado. Todavía recuerdo que mi padre estaba en la calle cuando salimos de la casa y mi mamá dijo, ahí está su padre, vayan a despedirse y díganle que ya los voy a meter a un internado. Fuimos, esa fue la última vez que vi a mi padre, y fuimos y le dije, no, pues papá, mi mamá dice que ya nos vamos, que nos va a meter a un internado, y empezamos a llorar y mi papá también, bueno, que les vaya bien y que Dios los bendiga, ¿no? Adiós. Nos fuimos al internado y el primer patio, porque es como 3 patios, así le llamaban, primero, segundo y tercer patio, estaban las imágenes pues muy padres, ¿no? Los salones de escuela, de este lado los salones de música, un gimnasio que les regaló la reina Isabel de Inglaterra, con murales que los propios niños habían pintado, muy bonitos, la gran familia y el espíritu de vivir y así, lemas por aquí, lemas por allá, donde todo pintaba muy bonito, que era donde si tus padres te iban a ver o alguna persona importante ibas a visitar el internado, y era donde los recibían, el salón de música y los de escuela. De ahí para allá no pasaban. Pero al fondo estaba un portón muy grande, color negro, que justo cuando cruzabas ese portón ya era otro mundo, ¿no? Cambia el panorama. Totalmente, totalmente. Las habitaciones estaban ahí tipo cárcel. No recuerdo cuántas habitaciones eran, pero yo creo que eran algunas, no sé, 30 habitaciones en 2 pisos o 3. En 2 pisos y en la planta baja. Y de este lado estaban las habitaciones de las mujeres, que era solo una con 2 cuartos. En cada habitación de los hombres tenían 36, 35 chavos que dormían en cada habitación, pero las puertas eran así literal, como una cárcel, una ventana, una puerta, barrotes por aquí, rejas y rejas para que no se escaparan. Todo el patio, pues por allá era la basura, la mugre, cucarachas, ratas por aquí, ratas por allá, los baños asquerosos, columpios y resbaladillas y así, pero en mal estado. De este lado estaba el comedor. Ok, ¿y por qué no se lo dijiste a tu mamá? Bueno, cuando entramos al internado después de 2 meses, no, cuando recién entras tenían que pasar 4 meses para que tuvieras tu primer visita. O bien 4 meses tú ya te habías adelgazado, parecías niño de Somalia, porque te rapaban, ¿no? A los hombres, te rapaban para que... ¿Por qué? Pues por los piojos y todo eso. Todos los niños ¿Tú estaban... llegas a tener piojos? Sí. No, yo llegué a tener piojos y ladillas y hongos y todo lo que te puedas imaginar de mugre. Los niños desnutridos,
muy flacos y obviamente con amibas y una panza, así tipo los niños de África y así. Claro. Estaban, cuando mi mamá vino a vernos la primera vez, nadie podía decir nada porque siempre tenías una persona aquí parada, como un gendarme, ¿no? No, pues tú, Laurita, te vas a ir a cuidar a Bibis, porque me decían Bibis, a Bibis y a sus hermanos ahí que no digan nada. Entonces ella estaba ahí platicando para que tú no dijeras nada a nadie de lo que estaba pasando dentro del internado. Las visitas eran de este lado, en el patio bonito, ¿no? En el patio con dibujitos y todo padre. Después de ese patio estaba otro patio, porque según era el segundo patio era el patio de los hombres y el tercer patio era el patio de las mujeres, porque según no se podían mezclar los hombres con las mujeres para que no hubiera cosas de las que había hasta de más, ¿no? Había otro patio más pequeño que era donde estaban todos los lavaderos y donde tendíamos la ropa en el suelo porque ni siquiera tendederos habían y las regaderas de las mujeres. Entonces se suponía que mamá Rosa, si se levantaba de su cama, porque todo el día se la pasaba acostada en su habitación viendo la tele, si se levantaba de su cama, todos corrían de, ya se paró mamá. Siempre había alguien espiando así, que ella estuviera acostada porque tenía la puerta abierta todo el tiempo. Y en cuanto se levantaba, había alguien que corría, ya se levantó. Y entonces todos a correr, así los que tenían que estar formados, castigados, se ponían castigados con su banca cargando, o corrías para los que estaban barriendo, se ponían a barrer, o las mujeres corríamos a nuestro patio para que mamá Rosa no nos diera que estábamos en el patio de los hombres. ¿Y qué pasaba si mamá Rosa los veía? No, pues te agarraban y te daban paliza, con cables, con las baquetas de las baterías, era donde más nos pegaban. ¿A ti te pegaban? ¿Te pegaban así? Los castigos y las golpizas que ellos te daban eran en la música, por ejemplo. Si te enseñaban una canción, recuerdo que una vez de tantas íbamos a competir cantando el himno nacional. Entonces había una que se llamaba Alicia, que yo supongo que ya no ha de estar en el internado porque a ella no vi que la agarraran, no sé qué pasó con ella. La Alicia, ella era la jefa de los músicos, de todos los que tenían una banda de guerra, mariachi, un coro, una sinfónica, y ella era la jefa, la líder de todo eso. Nos ponía a ensayar el himno nacional. Tenías que decir perfectamente las palabras y recuerdo que y retiemble sus centros la tierra, uno decía centros, no es centros, es centro. El próximo que vuelva a decir centros, si escucho una S de centros, a todos los 30 que éramos, les voy a dar una paliza. Y retiemble sus centros, córdale, alguien dijo centros, vengan para acá todos. 5 baquetazos, ¿no? Pam, 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 de la otra mano, pam. El que sigue y el que sigue. Y así. Entonces, las competencias... que no puede ser eso. No, en las competencias ellos siempre, ganaron los hijos de mamá Rosa. Si tú te pones a buscar, siempre ellos sobresalían en las competencias de carreras, en las competencias de cualquier deporte, en la música. El día del himno nacional ganamos el primer lugar, pues cómo no íbamos a ganar, porque si no te pegaban, te encerraban en un cuarto oscuro que era un baño, te dejaban sin comer, no sé, ahora porque no lo hiciste castigada 2 semanas sin comer. Y ya, de por sí era poquita comida la que te daban, pues no faltaba quien, bueno, te doy la mitad de mi pan para que no estés sin comer, ¿no? Y cosas así. Por ejemplo, yo que tenía 11 años, a mí me enseñaron a tocar ahí el piano, me enseñaron a tocar el saxofón y me enseñaron solfeo. Ellos les enseñaban música voluntariamente a fuerza. Y después había un grupo de niños chiquitos que era el que yo cuidaba también en sus habitaciones, de 3, 4 años máximo. Y me mandó a llamar mamá Rosa y me dijo, Bibis, te toca que agarres el grupo de los chiquitos y quiero que les enseñes la flauta dulce y que les enseñes villancicos para el día de las fiestas navideñas, porque vamos a ir a cantarle a todas las gentes importantes de Zamora, ¿no? Enséñalos. Entonces yo con 11 años y los niños de 3, 4, ni yo tenía como la responsabilidad de, tengo que enseñarlos. Y los niños pues realmente era difícil que aprendieran. No digo que no lo pudieran lograr, pero no lo iban a lograr en un mes. Entonces se supone que yo me la pasaba todos los días, todo el día con ellos enseñando los villancicos. Me dijo, como a la semana, ¿cómo vas? ¿Qué les has enseñado a los niños? Yo le dije, no, pues ya se saben 2 canciones, pero era mentira, ¿no? Muy bien. Mañana vienes para que me digas, espero que hoy les enseñes otra. Al siguiente día ya me llamó,
tráete a tu grupo. ¿Cuántas canciones les has enseñado? Pues 3. Ok, tóquenlas. Y ella acostada. Siempre que te mandaba a llamar, ella siempre se la pasaba acostada y te mandaba a hablar y leyendo su periódico acostada. Y ¿qué hiciste? Ah, pues me dijeron que esto y que el otro, ¿no? Ah, si ella tenía ganas de golpearte ella misma, con sus manos se levantaba y te pegaba. Pero si no, pues le hablaba a Quiro, le hablaba al general, le hablaba a los que lo hacían. Dale palazos hasta que, donde le caigan, hasta que te canses. Yo te digo a qué hora pares. Y el otro pegándole, hasta que ella decía, ya, con esos. Entonces a mí me mandó a hablar y me dijo, toquen. Entonces yo estaba tocando con ellos, pues para que no se diera cuenta que no se sabían bien las canciones. Pero obviamente ella se dio cuenta y me dijo, tú cállate. Y total, vio que los niños no sabían ninguna canción y me han dado una paliza. Tenían un palo muy grande, que era como de, no sé qué material era, cedro o algo así, algo que no se rompe mucho, como de bambú, y con ese nos pegaban. Entonces me dio una paliza como de, no sé, casi me rompe un brazo, recuerdo que me dolía mucho, y aparte me encerraron en ese baño, que era el baño de su habitación. O sea, su habitación era muy austera, ¿no? Una cama, 2 camas. Dos camas porque con ella dormía la gorda, una que agarraron. Esa cama, una tele chiquita y el baño. Y en el baño era donde encerraba a los que castigaba, porque como ella estaba ahí todo el día, podía espiar que no se escapara, o que no lo sacaran, que no le pasaran comida, cosas así. Y recuerdo que me encerró ahí, me dijo, te vas a quedar encerrada ahí por 1 mes para que se te quite. Pero después se alargó el castigo como por otros 15 días más. O sea, mes y medio estuviste encerrada en un Mes y baño. medio estuve encerrada ahí, sin salir, oscuro, sin que te diera la luz. De repente alguien, cuando ella se movía de su lugar, sin que se diera cuenta, me pasaban un pan. Agua tenías, porque podías tomar agua de la llave del lavabo, ¿no? Pero lo asombroso de eso es que ella ahí entraba al baño, aunque tú estuvieras ahí. Ella le daban ganas de hacer del baño y se metía, cerraba la cortinita donde estabas tú en el área de la regadera, cerraba la cortina y se sentaba a hacer del baño, aunque tú estuvieras ahí, sin importarle nada. Entonces sí me acuerdo que salí pues muy flaca, muy desnutrida, toda pálida porque no me daba la luz, débil, muy mal. De todos los castigos que tuve ahí, yo creo que ese fue uno de los peores. Pero la realidad es que tan mal a mí no me iba como le iba a otros, ¿no? ¿Abusado sexualmente de ti ella? Mama Rosa, directamente con esto regreso. Estamos en compañía de la luchadora profesional, campeona nacional de lucha libre, Estrellita. Venimos. Estamos de regreso y estamos platicando con la luchadora Estrellita. ¿Abusó sexualmente de ti? Porque tú un día me dijiste no, pero después llegamos a la conclusión que sí, porque tú dormías con ella. Yo dormía con ella. Después de como 2 años en mi estancia en ese internado, ella, pues no sé, yo en ese momento le llamé que me agarró confianza, ¿no? Ah, soy de su confianza, ya me dio otros como responsabilidades que para mí eran privilegios, porque habían muchos cuartos, por ejemplo, como 10, donde si le regalaban comida, la guardaban. Si le regalaban ropa, la guardaban. Si le regalaban pan, costales de pan, lo guardaban. No se lo daban a los niños. Entonces llegó un momento en que ¿Por qué? yo, no sé, porque ella toda la comida y las cosas buenas que le regalaban se lo daba a la gente en la calle que no tenía que comer. Y a los niños no. Pero a los niños que estábamos dentro nos daban cosas ya echadas a perder. Lo que se le echaba a perder no lo comíamos nosotros. Era como para navegar con bandera de buena gente y la gente la aceptara. Concluyo. Ella les ayudaba a las personas que no tenían que comer y aparte pues les quitaba a sus hijos. Mira, dame a tus hijos, yo los voy a cuidar bien, conmigo van a estar mejor, tú ya no puedes mantenerlos y así era como se los quitaba a las ¿Y gentes para del qué pueblo. quería tantos niños ella? Supongo que para que creciera el internado, porque también recibía apoyos de dinero del gobierno hasta de Estados Unidos, ¿no? Porque sí, ella tenía un dineral. Nosotros llegamos a ir a construir edificios y departamentos que eran de ella. Todos los del internado lo hacíamos. ¿De albañiles? De albañiles. En lugar de contratar gente, pues nosotros hacíamos el trabajo. Entonces, ella me hizo como encargada de las llaves de todo el internado. Tenía, recuerdo, un bulto muy grande, no sé, como 100 llaves que abrían todas las puertas del internado.
que también para mí era una responsabilidad porque si alguien se escapaba o alguien se colaba, la culpable era yo porque yo tenía la llave. Entonces se cuenta que esas llaves yo las tenía que cuidar con mi alma, ¿no? Y podía ingresar a los cuartos donde estaba la comida, por ejemplo. Entonces recuerdo que dijo, tú ya te vas a venir a dormir conmigo a mi cuarto porque yo te quiero mucho, Vivis. Tú eres de mi confianza y tú te vas a encargar de cerrar las habitaciones. A las 6 de la tarde ya sabíamos todos que teníamos que estar formados para que pasaran lista en tu habitación y ya cuando se metían los 36 que estaban en cada cuarto cerrabas con candado. A ver ahora, Pedrito, 36 cerradas con candado. Entonces todo eso ya lo hacía yo porque yo era la encargada de las llaves. Ya se habían guardado todos en sus habitaciones y en la habitación de ella dormía la gorda, ella y yo, en el suelo, porque yo dormía en el suelo. Ellas dormían en su cama cada quien y yo en el suelo. Entonces, Como perro. Sí, Perdón. a un lado de ella. La verdad es que sí, ella tenía su cama aquí y a mí me ponía una cobijita ahí en el suelo para que yo me durmiera. Pero quizá para mí eso era mejor que irme a dormir allá en el suelo donde alrededor de mi cabeza amanecía con cacas y orines y haciéndome cochinada y media cuando estaba dormida, ¿no? Porque en las habitaciones de las mujeres o de los hombres también, imagínate que este es un cuarto y aquí estamos 100 mujeres y en esas 100 mujeres aquí hay una taza, así libre, sin una pared que la dividiera ni nada. Una taza del baño, que aparte estaba mal la instalación, supongo, porque tú te dormías y cuando amanecías ya la taza estaba rebosando de todo lo que descargaba uno en el baño y como no había camas, yo me dormía en el suelo, entonces, pues me anda del baño, ahí está dormida, ay, ni modo, hago a un lado de ella. Ajá. Ya muchas veces me desperté con mi pelo bañado de orines o lleno de excremento, ¿no? Entonces cuando ella me invitó a dormir a su habitación en una cobija en el suelo, limpio, yo dije, ay, pues mejor quiero estar aquí. ¿Te tocaba? Entonces sí, ella se acercaba a mí y me decía que ella me quería, que ella me iba a cuidar, me empezaba a acariciar y a agarrarme, pues los pechos y cosas así. ¿Te besaba? No, no me besaba, pero sí me manoseaba toda. Ella toda me ¿Te manoseaba. gustaba? ¿Me gustaba? No, me espantaba. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 12 años. Un abuso, ¿no? Es una bajeza, es un crimen eso. No eso te que nos estás preocupes, relatando. Sí. Entonces, aparte, ella me empezaba a hablar de mi mamá mal. Ella me decía, mira, tu mamá te vino a dejar aquí porque es una prostituta, porque no te quiere. Yo te quiero, yo te voy a cuidar siempre. Y en todo ese trayecto, pues ella me tocaba. Y me decía, tú no te preocupes, conmigo vas a estar bien. Tu mamá nada más quiere estar de en la calle, ¿no? Así. Entonces, sí, así era cuando me tocaba. Todas las noches. Y siempre me hablaba mal de mi mamá, de mi papá porque nos había abandonado. Que nadie en la vida me iba a querer, que solo ella me iba a querer. Y cosas así eran las que... Oye, ¿y qué pasaba, Viviana, con tus hermanos? O sea, mientras tú dormías ahí en la casa, junto a la cama de Mamá Rosa, y te toqueteaba, ¿qué suerte tenían tus hermanos? Mis hermanos pues estaban chicos, ellos estaban por allá. Lo que yo veía, pues a mi suerte de dormir con ella, es que, por ejemplo, si ella se salía a algún lado, a la calle, yo a escondidas iba corriendo a las habitaciones, a los cuartos donde estaba la comida, y me escondía un pan, o me escondía por acá algo, y iba corriendo a las habitaciones de mis hermanos y se las pasaba por abajo de la puerta para que comieran, ¿no? Y algunos que otros niños que les tenía que llevar, tengan dulces para que coman, pero no digan. O sea, me lo robaba, arriesgándome que si me encontraban, pues me iba a ir muy mal. Eso era lo que tenía bueno, pero mi hermana, pues lo mismo. Mi hermana de este lado, peleando por sobrevivir, porque ahí era la ley del más fuerte. Recuerdo que una vez que era una grande, como tipo elefante, así muy altota, le pegó a mi hermano y mi hermana pues estaba chiquita y corrió a defenderle. También una vez yo me peleé con un hombre porque le pegó a mis hermanos, ¿no? A golpes. ¿Tú desde entonces ya pintabas para luchadora o qué? Supongo que ellos me hicieron sacar el carácter porque sí tuve que defender a mis hermanos de hombres muchas veces de que les pegaban o les quitaban su comida. Iban llorando, es que me quitaron mi comida. ¿Quién? No, pues fulanito. Y entonces ya iba. Si era muy grande, pues mira, nos aguantábamos. Pero si era una más o menos de su estatura, que eran de los más pasados,
pues sí, me llegué a pelear a golpes con ellos. Era como la selva, o sea, tenías que pelearte con todo el mundo para que no te quitaran tu blusa, o para que no te quitaran tu comida, o para que no le pegaran a tus hermanos. Y también había otra persona que se llamaba el Pulga, le decían el Pulga, que él sí fue el que abusó de mi hermana sexualmente. ¿La violó? Sí, la violó, porque aparte también ella era menor, tenía 14 o 15. Que él, pues como ya tenía amistad con nosotros, porque lo que nos hacía, él era el que a veces nos defendía de las personas o de los que se quieran pasar de listos con nosotros. ¿Tú te llegaste a tener algún novio ahí? No, yo recuerdo que me drogué ahí, porque según ¿Con ahí... qué te drogabas? Yo, según tenía un novio. Recuerdo que según tenía un novio, pero yo tendría como 11 años. Y ahí habían muchos drogadictos. Rosa Verduzco recogía a los drogadictos de la calle. Entonces, no sé cómo, de repente alguien tenía Resistol o Tiner. Era lo que había ahí de drogas, ¿no? Entonces había uno que según era mi novio, porque no era nada, ni me agarraba la mano ni nada, pero según ya éramos novios, era un niño que él todo el tiempo tenía el Tiner aquí, Chemo, drogándose Chemo. con el Tiner. Ajá. Y tengo por aquí unos puntos de un tatuaje, según que me hice ahí, que fue un pacto entre nosotros. Son 3 puntos. Aquí se ven. 3 puntos. Ok. Que según es mi vida loca o algo así. Ese me lo hice junto con él. Y ya éramos como novios, de que nos drogábamos con tiner. Toda la tarde estábamos ahí. Recuerdo que yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar toda la tarde. Y él en su mundo. Y me drogaba con ese que según era mi novio. Pero no, él ni siquiera me llegó a tocar ni nada. Todo el tiempo estaba drogado. ¿Cómo me iba a hacer algo, no? Me llegué a drogar, no sé cuántos meses estuve haciéndolo. Hasta que él se escapó. Y yo me sentí muy triste porque me había quedado sola, ¿no? Claro. ¿A qué edad sales de ahí? Salí a los 14 años, 4 años estuve ahí. Mi hermana estuvo 3 años porque ella terminando... Mi hermana era muy rebelde, le llegaron a dar 1001 golpizas a ella porque ella no se dejaba, ¿no? Contestaba, si le decían algo no se quedaba callada. Entonces una vez mi hermana escribió una carta a una que según era amiga de mi mamá, que estaba ahí, que era una maestra de ahí, y le escribió: mamá, ven por nosotros, aquí nos dan comida echada a perder, nos pegan, me violaron, todo eso. Y le dijo: por favor, dásela a mi mamá. Y ella, en lugar de dársela a mi mamá, se la dio a mamá Rosa. Entonces, pues ya te imaginarás, le dieron una golpiza a mi hermana que casi la matan, la verdad. Casi la matan. Entonces, como supongo que ella no se dejaba, cuando ella terminó la secundaria, casi le dijeron: toma tu hija, llévatela. Pero a mis hermanos y a mí no nos hubieran soltado, no nos querían soltar. Ella se quería quedar con nosotros, no quería entregarnos a mi mamá. No sé por qué. Porque aparte ella se queda con los hijos de las personas siempre. Es que si tú llevas a tu hijo ahí, ella después cuando tú regresas, que es el plazo que cumplen, te dice: no está, se escapó en este inter y no sabemos dónde está. Sales a los 14 años, te encuentras con un mundo libre, sin golpes. ¿Qué pasa? ¿Cómo te adecuas a este mundo? ¿Y a qué edad te conviertes en mamá y a qué edad te conviertes en luchadora? ¿Cuánto tiempo pasa? Con esto venimos. Estrellita, a los 14 años, ¿con qué mundo te encuentras? Cuando salí del internado, recuerdo que ese día mi mamá nos trajo luego al Distrito Federal. Yo había venido en ocasiones, en vacaciones largas, por ejemplo, a visitar a mi abuelo, que él siempre vivió aquí, pero ese día, saliendo del internado, luego mi mamá dijo: nos vamos para el Distrito Federal. Mi mamá vivía por Tlatelolco, en un cuarto, rentaba un cuarto y ya vivía con mi hermana, porque mi hermana ya había salido. Pero mis 2 hermanos menores y yo estábamos con miedo, ¿no? Porque no queríamos ni salir a la calle, todos nos daba miedo. La ciudad, pues, era un monstruo para nosotros. Claro, por supuesto. La primera vez que subí al metro, me acuerdo que las puertas me atraparon y me puse a llorar como loca. No quería subir las escaleras. ¿Te quedaste atrapada? Me quedé atrapada en las puertas del metro. Me daba miedo subir las escaleras eléctricas. Aparte, pues no conocía nada de la ciudad y el temor de que no había salido por 4 años al mundo,
pues era como que si venía alguien caminando cerca de mí, sentía que me agarraban y me llevaban al internado. Todas las noches me despertaba, bueno, soñaba que estaba en el internado, o sea, que no había salido de ahí. Mi mamá en ese tiempo ya estaba trabajando en la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. ¿Tu abuelo fue el presidente o Mi abuelo, el comisionado? Sí, mi abuelo fue secretario de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal por 38 años. ¿Y él no quería que las mujeres lucharan? Mi abuelo hizo el reglamento actual de la lucha libre y en esa época las mujeres luchadoras no podían trabajar en el Distrito Federal, que era donde él mandaba, porque él decía que las mujeres eran para lavar, planchar y cuidar hijos. Así su mentalidad era siempre, hasta en su vida. Las mujeres no podían ser profesionistas ni hacer otra cosa. Entonces, nunca permitió que llegaran las mujeres al Distrito Federal. Hasta que él sale de la Comisión de Box y Lucha, fue cuando las mujeres pudieron entrar al Distrito Federal. Mi mamá, recomendada por él, ingresó a la Comisión de Box y Lucha como secretaria. Entonces, cuando nosotros llegamos al Distrito Federal, pues mi mamá ya trabajaba en la Comisión de Box y Lucha. Yo sabía música, sabía solfeo, tocaba instrumentos, entonces mi hermana y yo ingresamos a un grupo musical de puras mujeres que se llamaba Nora Rita y sus estrellas. En esa época el requisito era que cada canción te cambiabas el instrumento, en una tocabas el saxofón, en la otra se cambiaban, ¿no? Y en ese mismo tiempo, todo eso fue como por lapso de 6 meses no más. Un día que llegué a la comisión a acompañar a mi mamá, los luchadores habían ido a checarse. Un chequeo que tiene que hacerse uno cada año y resellar tu licencia y así. Y uno de los luchadores, que se llama El Apache, él le comentó a mi mamá, pues tenemos un grupo musical de luchadores y ahorita no tenemos tecladista porque se nos fue. En plática, ¿no? Y mi mamá le dijo, pues mi hija toca el teclado, si quieren les puede ayudar mientras en lo que encuentran. Pero yo tenía 14 años, ¿no? Y ellos ya eran estrellas famosos y de más de 50 años, 40. Fui a los ensayos, mi mamá me llevó a la Arena México. Fue cuando conocí por primera vez la Arena México, yo no la conocía. Y empecé a ir a los ensayos con ellos porque tenían unas tocadas pendientes. Y fue cuando vi por primera vez una función de lucha libre, ¿no? ¿Te en gustó? vivo. Me encantó. Empecé y llegó un momento en que me dijeron, ¿sabes qué? Es que para que estés en el grupo tienes que ser luchadora, porque ya el dueño del grupo, que era Paco Alonso Luterot, que es el director del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues es que tienen que ser luchadores. Y yo dije, no me saquen, yo quiero ser luchadora, o sea, yo voy a entrenar. Entonces comencé a entrenar lucha libre y a los iba a cumplir 16 años cuando debuté por primera vez en un ring. ¿Y te han lastimado en la lucha libre? He tenido muchas luxaciones, el codo, se me zafó, el hombro. He tenido 3 fisuras en el tobillo izquierdo, pero la más fuerte ha sido esta, la de la rodilla, que tengo aquí la cicatriz. Tengo 2 clavos porque se me rompió el ligamento y el menisco. Son más o menos, yo creo que la verdad es que a mí me ha ido bien. Yo siempre le he dado gracias a Dios porque las lastimadas que yo tengo han sido leves, porque hay otros que se les han partido huesos o que tienen 6 o 7 cirugías y yo solamente tengo una, gracias a Dios. Oye, pero, debutas a los 16 años. Mi mamá tuvo que hacerme una carta de responsiva porque era menor. Pues como mi mamá estaba en la comisión de box y lucha, quizá tuve más facilidad de que la licencia y todo eso. Pero mi abuelo, que estaba retirado, ya estaba con pensión y todo. Los promotores y las personas que lo conocían le empezaron a llamar y le dijeron, señor Barradas, ya vimos a su nieta y no se preocupe, le vamos a dar todo el apoyo, ya la vamos a programar para que empiece su carrera bien. Y mi abuelo, ¿de qué me hablan? No, su nieta Estrellita, que ya está luchando. Y pues mi abuelo puso el grito en el cielo, ¿no? ¿Habló contigo? No, mi abuelo le llamó a mi mamá y le dijo, ¿cómo es posible que me hayas hecho pasar esta vergüenza? ¿Cómo mi nieta luchadora está arrastrando y quemando mi apellido por los rines? Que se quite mi apellido. Mi mamá se peleó muy fuerte con él, mi mamá me apoyó y le dijo, papá, yo no puedo hacer otra cosa, ella es lo que le gusta y yo la voy a apoyar. Entonces todo mundo, lo primero que me decía es, como Rafael Barradas es tu abuelo, ¿y qué te dice de que eres luchadora? Y entonces, como era muy estricto, y sí hay muchas personas que
dicen que pecaba de payaso, de sangrón y los trataba muy mal. Después era como burla, ¿no? Para que se le quite, viejo ridículo, por no querer aceptar luchadoras. Mira lo que no has de querer en tu casa, lo has de tener. Y cosas así, que de repente ya no sabía si me convenía decir soy nieta de Rafael Barradas o me afectaba, ¿no? Claro. Porque Oye, toda tu vida, digo, después de ese episodio tan feo que fue el albergue este allá en Zamora, toda tu vida ha sido la lucha libre. Así es. Incluso todos tus amores han sido luchadores. Con eso venimos, ella es Estrellita. Hago una muy pequeña pausa comercial, regreso. Todos, creo, han sido luchadores. Venimos. Estamos en la recta final de esta conversación con la luchadora Estrellita. ¿Todos tus novios han sido luchadores? Sí. ¿A qué edad te embarazas? Me embaracé a los 16 años, casi iniciando mi carrera de luchadora. Acababa de debutar, pero en el trayecto de que estaba entrenando, duré 2 años entrenando lucha libre, 2 años y medio más o menos. Y en ese trayecto conocí a un luchador de esa época que él estaba ya iniciando su carrera bien, ¿no? Hierrito. Hierrito Estrada. Él estaba en la AAA y pues le iba bien. Entonces yo era como una fanática de la lucha libre y aún así nuestra vida estaba mal. En el Distrito Federal nunca teníamos una casa en donde vivir. Recuerdo que el cuarto donde vivía con mi mamá, que fue cuando llegamos al internado, nos sacaron y nos embargaron las cosas, se las quitaron a mi mamá porque no pagaba la renta. De ahí nos fuimos a otro lado a vivir. Entonces andaba como pelotita hasta que conocí a una luchadora de esa época que se llamaba La Sirenita, que ella me vio un día en la arena llorando. Porque, La Sirenita, como la película, ok. Sí, porque no tenía dónde vivir y otra amiga que ahora también, que conocí en esa época, que ahora también es luchadora, que se llama Tiffany, que en ese tiempo tampoco era luchadora, y las dos me dijeron, pues vente a vivir con nosotros. Entonces yo vivía con La Sirenita, mi hermano vivía con un amigo, mi hermana vivía con otra amiga, estábamos todos regados porque no teníamos dónde vivir. Creo yo, quizá quiera tomar como justificación, que como también ahí con La Sirenita, pues me convertí en su chacha, ¿no? Yo era la que le tenía que hacer la comida, yo era la que tenía que hacer el quehacer, yo decía, bueno, pues no le estoy pagando nada, ni le estoy dando nada de dinero, pues ni modo. Conocí al papá de mis hijos. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Como 1 año más o menos. Conocí al papá de mis hijos y él vivía solo, ganaba bien. Él me lleva 11 años, yo tenía 16 y él tenía 27 años. Y pues empecé a tener una relación con él y tuve sexo con él. Y un día me dijo, pues vente a vivir conmigo a mi casa. Y a mí se me hizo fácil y me fui. Y luego enseguida salí embarazada. ¿Y eras virgen? Sí. Bueno, es que yo creo que no era virgen porque en el internado yo recuerdo que alguna vez de esas tocadas que me dieron, porque no tuve penetración, pero sí recuerdo que tuve un sangrado de las tocadas que me estaban dando. Entonces, quizá ya no era virgen cuando llegué con el papá de mis hijos, pero sí no había tenido sexo así de penetración. Entonces, enseguida salí embarazada y a mi hijo lo tuve a los 17 años, a mi hijo Christopher. Pero aparte, pues has tenido otras relaciones como con luchadores, heavy metal, fue tu novio. Sí, bueno, después cuando cuando me embaracé de mi hijo, a los 2 años ya embarazada de mi hija, me separé del papá de mis hijos. Yo embarazada, él tenía otra y se hizo todo el... ¿Te engañó? Se hizo todo el argüende. ¿Tú nunca lo engañaste? No, yo vivía ahí con él todo el tiempo y me la pasaba yendo con mi mamá y regresaba cuando él se iba de gira. Un día me enteré que tenía otra y yo hice, pues me voy a ir con mi mamá para que me vaya a buscar. Y entonces él ya nunca me fue a buscar, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije, mamá, pues nada más ve por mi ropa y tráela. Cuando tuve a mi hija, que nació mi hija... ¿Y nunca más lo volviste a ver o qué? No, cuando nació mi hija yo le llamé por teléfono y le dije, ¿vas a registrar a mi hija o la registro yo? Y entonces él me dijo, no, sí, está bien. Bueno, te veo a la 1 en la delegación. Y llegó, firmó y se fue.
y jamás. O sea, mis hijos lo conocen, lo han visto en contadas ocasiones, saben de él, pero él jamás se ha hecho cargo de mí. Nunca da un peso. Nunca, desde que nacieron mis hijos. ¿Y no te interesa pedirle nada ni solicitarle? Cuando estaban mis hijos muy pequeños, sí me cansé de pedirle dinero, que me ayudara, porque yo sí me las veía muy duras. Cuando yo comencé en la lucha libre, cuando ya me quedé sola con mis hijos y estaba en la lucha libre, ganaba como 200 pesos por lucha, entonces no me alcanzaba ni para los pañales, ¿no? Mi mamá fue un factor muy importante en eso. Si no hubiera sido por mi mamá, no sé qué habría hecho. Mi mamá comenzaba y lavaba ajeno y cosas así. Recuerdo que estaba con una persona que vendía comida. Tenía como 2 años, iba a cumplir yo creo que 2 años cuando entré a AAA. Pues AAA me empezó a dar todo el apoyo, ¿no? Y ahí fue cuando conocí a Heavy Metal. Luego entrando a AAA, ¿Muy reventado ese muchacho o nomás parece reventado? Es que es una historia muy chistosa la que te vas a enterar ahorita. Sí era muy reventado, pues estaba más joven, pero él se acercó a mí y empezamos a tener una relación solamente era una relación de cuando nos tocaba luchar juntos en algún lado. Realmente no fue una relación así como, ay, te amo y quiero casarme contigo. O sea, andaban cuando les tocaba... Sí, o sea, haz de cuenta que, ay, supongo que mucha gente se va a colgar por estos comentarios. Era una relación de, ¿dónde vas a luchar esta semana? No, pues a mí me toca ir a Puebla. Ay, a mí también. Bueno, ¿cuándo? El lunes. Nos vemos el lunes, ¿no? Y ya terminaba y a lo mejor nos íbamos un ratito para estar por ahí y después nos íbamos cada quien a su casa. ¿O dormían juntos esa noche? O dormíamos juntos esa noche. ¿Cuánto tiempo fue eso? Duramos casi 2 años. ¿Y con quién más, con qué otro luchador anduviste? Del Ciber anduviste. Bueno, sí, con el Ciber duré 6 años. Esas ya son otras palabras. Fue una relación más sólida, como ¿Te más enamoraste estable. de él? Sí, sí, me enamoré de él. ¿Y por qué tronaron? Porque es muy mujeriego. Y últimamente con otro luchador anduviste, ¿no? Un más... Oh, sí, uno joven. Me faltó alguien, me salté alguno. ¿Por qué dicen que con Abismo Negro en paz descanse? No, con Abismo Negro no. Nunca tu vida no, con Abismo Negro. No era yo, era otra. Ok, oye. ¿Y con el Puma qué es? ¿Puma King? Puma King. Es bastante menor que tú ese muchacho, entiendo, ¿no? Sí, lo chistoso de este asunto es que Puma King es sobrino de Heavy Metal. ¿Cómo crees? O sea, no viste con el tío y con el sobrino. Pero no, yo no lo planeé. O sea, después yo me salí de la AAA, terminó mis 6 años de noviazgo con el cibernético y vivimos juntos y toda la historia que se supo. ¿Y cómo se lleva con tus hijos? ¿Bien? ¿Cibernético? Excelente. Cibernético es una persona muy, muy buena. Es un hombre que toda mujer quisiera tener. No es tanto lo que se ve en la televisión, pero es muy mujeriego. ¿Le dices Octavio o le dices Octavio? Cibernético. Él es un amor de hombre, es caballeroso, es responsable, no es celoso, no está posesivo, no, todo lo que una mujer quiere. Pero es muy celoso, es muy mujeriego y cínico y descarado. Entonces, no se puede. Puede ser mujeriego, pero... Oye, ¿y el Puma King ese qué? ¿De dónde sale ese muchacho? Puma King es un luchador que es hijo de Felino. Felino es hermano de Heavy Metal y ellos son de una dinastía de los Casas, Negro Casas y Pepe Casas. Ok. Puma King es hijo de Felino y cuando yo entré al Consejo Mundial, entré a un reality que en ese tiempo se hizo de luchadores, en donde se nos ocurrió la idea de que inventáramos un noviazgo, ¿no? Ah, fue inventado. Que lo inventáramos, pero creo que todavía ni siquiera empezábamos las grabaciones cuando ya no lo estábamos tomando muy en serio. La verdad es que esa fue una relación que a mí me costó mucho trabajo aceptar. ¿Por qué? Él es un niño muy lindo y no está tan inocente, pero yo siempre tenía el temor de, ¿cómo crees? Para empezar, yo hace muchos años era novia de tu tío, ¿no? ¿Pero y qué? Pero la edad, o sea, yo te llevo 12 años, pero a mí no me importa. Entonces era tanta la insistencia de él que me convenció, ¿no? Te voy a hacer la pregunta que todo el mundo te ha venido haciendo toda tu vida y a ti y a todos los luchadores. ¿Se dan? ¿O es una coreografía? Mira, hoy hemos hablado con puras verdades. La lucha libre es un deporte espectáculo que si tú cooperas conmigo, nos va a salir un espectáculo bonito para el público. O sea, no es pelea a ver quién puede más o a ver quién se rompe un brazo. Yo aprendo a que tengo que ser profesional, que si tú me vienes con un lance hacia afuera, un vuelo, yo tengo que estar aquí por profesionalismo. Pero, como en todo, hay personas que, ups,
para que te lastimes. O sea, es como en todo. La lucha libre es de dos. Yo te presto mi cuerpo y tú me prestas el tuyo. Si tú me ayudas a que... Por eso has tenido tantos novios. No, No. no he tenido tantos novios porque no tengo suerte en el amor. De plano. Que de verdad es algo que sí me pega. Estrellita, gracias por compartir tu vida, que me parece sumamente interesante y muy fuerte. Gracias por ser tan honesto. Gracias, amigo. Te quiero mucho y lo sabes, y gracias por esta gran oportunidad. Hasta siempre. Gracias. Ella es Estrellita. Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro en compañía de... Gracias, hasta siempre. Estuve allí con mis padres un tiempo hasta que mi carrera siguió creciendo y un día conocí pues al amor de mi vida, que es Amanda Miguel, y la conocí. ¿Un día hace cuánto? Van a ser 40 años. ¿Te costó trabajo enamorar a mi querida Amanda, a quien le mando un saludo y un beso? No, o sea, ¿Fue amor a primera vista? para mí sí. Para mí sí, yo la fui observando. Y o sea, para ella. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.